Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Es bueno nuevamente estar aquí con la intención de estudiar la palabra de Dios y ver lo que ella tiene para nuestras vidas, que cómo ella va a contribuir en el desarrollo espiritual, en ese proceso de madurar como creyente, de ser más santo cada día para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mantenernos en el proceso de estudio de las parábolas que hemos iniciado desde la semana pasada. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la parábola de los dos deudores. Esta porción de la Biblia que se encuentra en lo que es el libro del Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, de su verso 36 hasta el verso 50. Pero antes de iniciar con lo que es la lectura y posteriormente estudiar la parábola y el contexto en el que se mueve esta parábola, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos supla del entendimiento necesario para poder entender su palabra. Oremos. Amante Padre Santo, Dios de infinita misericordia, gracias Padre porque tú estás con nosotros, gracias porque tú has dejado tu palabra para que a través de ella, Dios, nosotros podamos conocerte, pero fuiste más allá también con dejarnos un guía espiritual, dejarnos un profesor, Señor, para que nos oriente en ese mismo estudio de tu palabra, que es tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Y pido, Dios, que podamos profundizar en tu palabra, podamos memorizarla, podamos llevarla a nuestros corazones para que sean transformados y que podamos vivir una vida coherente con tu palabra, Padre Santo. Guía este tiempo, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Esta parábola que estaremos viendo el día de hoy se llama, como dije, la parábola de los dos deudores. Nosotros vamos a ver que la parábola en sí es corta y está en un contexto de un conversatorio entre Jesús, el fariseo, y la acción de una mujer. Es un relato, es de una parábola que es un relato, pero que su escena principal, la escena que determina lo que es la enseñanza que la parábola nos deja, está ahí en la acción, pero sin comentario, de aquella mujer, que es la que vamos a ver. Nos vamos a ir al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde su verso 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50. Y dice así lo que es esta porción. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta que está desde que entré, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien no le perdona, quien le perdona un poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos, sentados en la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, ten fe, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este escenario que vemos aquí, donde un fariseo invita a Jesús a su casa, una mujer aparece, es un relato que hace el Evangelio de Lucas, aquel doctor amado que se refiere al apóstol Pablo, que era discípulo de Pablo, historiador también por el relato que nos da, lo sitúa en lo que es el inicio del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Cuando Cristo inició, este evangelio está aquí, esta porción está en lo que es el inicio del evangelio de Cristo. No está como aquella que se parece mucho, que es relatada por Mateo en el capítulo 26, por Marco en el capítulo 14 y Juan en el capítulo 12. Son parecidas, pero no son las mismas, son diferentes. Tienen mucha similitud en cuanto a un fariseo. Jesús es ungido por una mujer, pero el tiempo, el lugar y las acciones son muy diferentes y los personajes también son diferentes. El único que coincide es Jesús. En aquellos relatos de Marcos, Mateo y Juan, Jesús está en la casa de Simón, al igual que este fariseo que se llama Simón, pero aquel Simón especifica el leproso. Uno se entiende que fue alguna que Jesús sanó. Y quien unge a Jesús es Marta, la hermana de Lázaro. No es esta mujer. Y ocurre, mientras Lucas lo ubica al inicio del ministerio de Cristo, aquel está a final del ministerio de Cristo. Por esta razón se parecen, pero no es el mismo. Son narrativas diferentes. Dije Marta, es María, la hermana de Marta y Lázaro. En este momento de este relato, Jesús ya es bastante conocido en la región. Jesús había tenido tiempos muy buenos y profundos de enseñanza, ya era conocido por la forma que enseñaba, por su enseñanza con autoridad y no como aquella que enseñaban y no como enseñaban los escribas y los fariseos, sino que enseñaba con autoridad. También era conocido en toda la región por sus milagros. Jesús ya había expulsado demonios, había sanado enfermos, había perdonado pecados, resucitado muertos. Ya había completado una agenda de muchas actividades, había realizado un sinnúmero de obras, era conocido por lo que eran sus obras de gracia. También dentro de todas esas obras de gracia, todos esos milagros que había hecho, Jesús también ya había comenzado su conflicto con los escribas y los fariseos. Ya los fariseos y los escribas habían hecho alianza para buscar la forma de cómo acusar a Jesús. Velaban y le ponían a prueba. También habían intentado un grupo de personas motivados de matarle. Es decir, hasta aquí Jesús estaba bastante ocupado con lo que era la encomienda que el Padre le había dado. No había perdido tiempo, estaba enfocado en eso, esa era su obra. No se entretenía en otras cosas. Era conocido por las buenas obras que hacía. Y aquí hacemos un paréntesis para dejarnos con una pregunta. Jesús era conocido por sus buenas obras. Y la pregunta sería, ¿por qué te está conociendo la gente a ti en el entorno en el que tú vives? ¿Te está conociendo por tus obras de gracia? ¿Te está conociendo porque tú llevas una vida que es coherente con la palabra de Dios? ¿Te está conociendo porque tú eres misericordioso? ¿Te está conociendo porque tú eres el reflejo de aquella fe que tú profesas? ¿O te está conociendo por otro tipo de obras?
Recordemos, hermanos, que de Jesús tenemos que aprender e ir imitando todo lo que Él hace, todo lo que Él dice. Sus enseñanzas, sus hechos son nuestra fuente para nosotros nutrir nuestro carácter para poder tener una vida santa. Y las buenas obras es lo que representa la fe que yo profeso. No es solamente decirla, lo que yo creo y digo que creo, lo demuestro y lo expreso con obra, y ese es el punto de Santiago. Pero volviendo a nuestra historia, que hoy vamos a ver lo que es Jesús interactuando con el fariseo. Recuerden que la parábola trata sobre dos individuos que debían dinero a otra persona, y sin ellos hacer nada, sin ni siquiera pedirle, según como relata esta parábola, él optó por perdonarle porque sabía que ellos no tenían forma de cómo pagarle, y él optó por darle una gracia de perdón. Un caso bastante, ¿verdad?, excepcional, porque es muy difícil que a una persona que deba mucho dinero y que se le perdone. Pero esto es una muestra de lo que es el Rey Dios actuando contra aquellos que le deben, que tienen deuda con Él por sus pecados. El que mucho se le ha perdonado, agradece mucho y ama mucho. El que poco se le ha perdonado, agradece poco, quizás ni agradece y ama poco. El reino de los cielos está compuesto por personas que han sido perdonadas y han amado mucho a causa de ese perdón, de la deuda que tenían con Dios, sin tener posibilidades de pagar. Jesús obró para que esa deuda fueran saldadas. Jesús, lo conocemos, el Hijo de Dios, en ese momento quizás la persona más odiada por los fariseos, amado por muchos, pero odiado por los escribas y los fariseos. Y tenemos al fariseo, del cual según el verso 40, dice que se llama Simón. Jesús se refiere a él, le dice Simón, lo llama por Simón y él responde. Esto es todo lo que sabemos según el relato. Él hizo dos acciones y una no acción que es importante tomarla en cuenta. La primera acción que él hace es de invitar a Jesús a comer a su casa. Esto era algo normal de esta época. En lo que era la cultura griega, cuando se reunían en la casa de algún maestro para tener tiempo en el cual compartieran sus conocimientos, pudieran tener debates teológicos o filosóficos, dependiendo de cuál era la intención. Pero era algo normal que se reunieran un grupo de hombres, maestros de la ley, y más incluso si había algún predicador nuevo, un maestro nuevo, se invitaba para tener un tiempo con él. O sea que la intención de invitarlo, la acción de invitarlo a su casa, era algo propio de la época para personas como Jesús. Además, en esta invitación, según vemos, él tenía sus intenciones. La primera intención que podemos ver es que en el verso 39, él tenía alguna duda de quién era Jesús realmente. De algo sí él estaba claro, era que Jesús era un maestro. Pero se nos dice en el capítulo 30, en el verso 39, cuando él ve la acción de la mujer que se postra a los pies de Jesús, él cuestiona y dice, si este fuera un profeta, no permitiría que le hicieran esto, que esta mujer le tocara, porque aparentemente él ubicaba a Jesús como un profeta, y eso es una muy gran posibilidad de que eso fuera lo que él creía que era Jesús. Sí, es un maestro porque lo había escuchado enseñar. Es un maestro, incluso él lo admite, él públicamente dice maestro, di maestro, cuando Jesús le cuestiona. Ahora, él tenía una duda. Jesús es un maestro, enseña. Entre los fariseos Jesús era conocido. Podemos ver en el relato de Nicodemo, cuando se le acerca a Jesús, le dice,
maestro, conocemos que viene de Dios. O sea, refiriéndose a que en el entorno que él se movía, conocían que Jesús venía de Dios. Ahora, no sabían cómo ubicarlo. Posible, en su intención decía, Jesús es un maestro, pero hay algo que no cuadra como maestro. Las obras que él hace, los milagros que él hace, con la misma autoridad que enseña, no es un maestro y ya. Entonces él tenía dos opciones donde ubicar a Jesús. Primera opción era si es un profeta o es el Mesías. La segunda opción o la primera opción de que Jesús era el Mesías, él no la aceptó, no la iba a aceptar. No había forma de que la aceptara y esa está completamente descartada de primero. Entonces solamente le quedaba la opción de es un profeta, porque según la historia, según del pueblo de Israel, y este fariseo la conocía, Simón la conocía, los profetas hacían toda esta obra y habían hecho todos estos milagros que Jesús había hecho. Por ende, podía ser un profeta enviado de Dios. Pero, automáticamente, o antes de esto, él también podía entender que Jesús quería, o su intención era probar a Jesús para ver si fallaba y así poderlo acusar. En el capítulo 6 del verso 11, los escribas y los fariseos, ellos planificaron, dice que después que Jesús sanó al hombre de la mano seca el día de reposo, los escribas y los fariseos acechaban para luego acusarle. Y lleno de ira planeaban cómo podían encontrar algo con que acusarle y poder salir de Jesús. Entonces, quería confirmar si él era el profeta o era un profeta. O podría fácilmente entender una intención de traerlo aquí, que comience a hablar, que diga algo, con lo cual nos dé un argumento para nosotros acusarle. Ahora, hay una no acción y hay una segunda acción que Jesús hizo, que el fariseo hizo. La no acción contempla el hecho de que él no le dio a Jesús la bienvenida adecuada. Y con esto, él daba a entender que Jesús no era de su agrado. Jesús le reclama a él, no me diste agua para lavar los pies, no me diste beso cuando llegué, ni tampoco me ungiste, mas esta mujer ha hecho todo y compara. El hecho de no darle el agua y no darle el beso, el agua para lavarse los pies, le estaba diciendo a Jesús, tú no eres de mucho agrado mío, o yo te considero una persona por debajo de mí, de un estatus inferior al mío. Por eso yo no tomo no te doy esta bienvenida amable y calurosa que se le daba a las personas que le importaban, al anfitrión, a los invitados importantes. Entonces, cuando el fariseo ve a Jesús dejarse tocar por la mujer, él emite un juicio en contra de Jesús. Al ver a Jesús ser tocado, dice, si este fuera un profeta, no se deja hacer eso. No se deja tocar de esta manera erótica, porque cuando él habla de tocarse, el término que él utiliza sería el equivalente a acariciarse bajo el ambiente erótico. Él está diciendo, si este fuera un profeta, no se dejaría acariciar por esta mujer. Entonces él hace un juicio, descalifica a Jesús como profeta, no lo considera Mesías, lo descalifica como profeta, lo deja como maestro y no como un maestro bueno. Fácilmente como un maestro muy malo que mira lo que se deja hacer. Es decir, con la actitud de no darle la bienvenida correcta, más el juicio que posteriormente emite en contra de Jesús, lo deja en una condición que él considera a Jesús hasta menor que él. Él ya tenía un juicio de Jesús. Él cometió el gran error de decir, Jesús es esto, es un profeta o es un maestro. Jesús es una de las dos opciones que yo le doy para que él sea.
Su problema fue enjuiciar a Jesús, ¿verdad? Decir, Jesús o es esto o es aquello, y nunca escuchar lo que Jesús decía que Él era. Nunca poner atención a lo que Jesús había declarado en sus obras y en sus enseñanzas. Él se ubicó en lo que él entendía que era Jesús. Él hizo un prejuicio de Jesús, y si Jesús no calificaba para algo de eso, pues entonces lo degradaba a lo más bajo. Hoy en día, hermanos, igual que en esa época, que fueron muchos los que buscaron a Jesús por diferentes formas, diferentes razones, tanto a Jesús como a sus discípulos, lo buscaron de manera equivocada. Algunos lo buscaban para poder satisfacer su ego, como el joven rico que se sentía merecedor y fue a demostrar que ya había hecho todo y había cumplido la ley y quería que le confirmaran. Otro para poder satisfacer sus necesidades, como Simón el mago, que entendía que la gracia de Dios podía ser comprada con dinero, cuando le ofreció dinero a los apóstoles para que le vendieran el Espíritu Santo. Hoy en día también se comete el mismo error de buscar a Jesús por la forma equivocada, de ir de definir la obra de Cristo y lo que era Cristo por un prejuicio que sale de nosotros y no por escuchar a Cristo. Hoy muchas personas, dependiendo su ideología, su doctrina o su conveniencia, ubican a Cristo en un lugar. Sabemos que Jesucristo es conocido por muchos, ha sido llamado por muchos como el revolucionario que murió por la libertad, por la verdad y por la libertad de los pueblos oprimidos. Yo recuerdo que yo escuché a varios, en mi juventud, algunos profesores que eran dados a la parte del comunismo, que decían sí, que Jesús fue un comunista, un revolucionario, que decía la verdad y por decir la verdad murió, y porque su intención fue liberar a los pueblos en los que él estaba de la opresión en la que vivían. Otros reflejan a Jesús como una figura frágil y hasta un poco afeminada, portada en un retrato, donde vemos a un Cristo débil, sin el poder realmente que Él refleja. Algunos ven a Jesús como ese genio de la lámpara mágica, al cual yo voy o vamos solamente cuando tenemos la intención de que Él nos supla un deseo, una necesidad. Cuando tenemos un problema económico, un problema familiar o cualquier situación que se nos presente, ahí vamos y escarbamos entre los closets o en el lugar que tenemos guardada esa lámpara mágica que se llama Jesucristo, que nosotros creemos que es Jesucristo, para orarle, y hacemos vigilia y hacemos todo lo que hacemos solamente en esos momentos, en esas situaciones, para que Él provee, para que Él solucione, porque Él es nuestro genio. Él está ahí solamente para suplirnos, para darnos lo que nosotros le pedimos. Otros lo ven como un gran maestro, otros como el más grande de los profetas. Algunos llegan hasta verlo como el Hijo del Dios Padre y la Madre, el Espíritu Santo. Todo lo que es la doctrina que Cristo enseñó ha sido distorsionada por el prejuicio del hombre, por el hombre acomodarse. Algunos dicen que el pobre Dios vino y murió y luego resucitó, y que ahora anda mendigando para que nosotros le prestemos atención. Y muchos pastores incluso y muchas iglesias enseñan de una manera tal que ponen a Jesús como aquel que le está pidiendo a la gente que por favor, mira, ponme atención, yo estoy haciendo todo lo posible para que tú me prestes atención. Y Cristo, hermano, Jesús no es nada de esto, aunque hay características como que fue un buen maestro, el mejor de los maestros, el más grande de los profetas. Es el Hijo de Dios, pero no el Hijo de la Madre del Espíritu Santo. Hay muchas características de estas que sí pertenecen a Jesús, pero no están ni cerca, hermano, de expresar lo que Jesús es. Él no es nada de esto. Él nos dice muy claramente lo que Él es. Él nos dejó dicho. Nosotros no tenemos que
explotar nuestra cabeza, atar muchos cabos para llegar a una conclusión de lo que es Jesús. Él lo que es el relato de Juan, él da 7 yo soy, y en esos 7 yo soy, él deja claro lo que él es. Él dice yo soy, y al él hablar de este yo soy, él está diciendo yo soy aquel, como él le dijo a los fariseos cuando le preguntaron ¿quién tú eres? Él dijo yo soy antes que vuestro padre Abraham, es decir, yo he sido preexistente, yo he existido siempre. Él está diciendo, yo soy Dios. Él está utilizando el mismo yo soy que utilizó Dios para presentársele a su pueblo. A él decir esto, él está diciendo, yo soy el que siempre ha sido. Yo soy el gran Dios. Yo soy el Dios, el creador. Y eso fue producto para que los fariseos también intentaran matarlo en esa ocasión. En esos 7 yo soy, en esas 7 frases yo soy, Jesús hace la declaración, hace una metáfora, 7 yo soy en el libro de Juan, hace 7 metáforas para podernos decir a nosotros y podernos ilustrar lo que Él es. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y todas estas 7 metáforas, todas es hacer referencia de que Él fue desde antes de los tiempos, que fue el principio, que es el principio, que es el fin, que Él es y será el Señor de toda la creación, que Él reinó, reinará por toda la eternidad, que se hizo hombre, hermano, se hizo hombre y habitó entre nosotros para enseñarnos que somos pecadores condenados, que delante de los ojos de Dios estamos condenados desde el principio, pero que por medio de su muerte, de su sacrificio, de su ministerio que Él vino aquí, Él nos da la opción para que nosotros seamos librados de ese castigo, que a través de su muerte Él cargó con nuestra culpa para que el Padre en Él derramara toda su ira y no sobre nosotros. Nos libró de la muerte eterna, nos libró de la ira del Padre. Pero murió en la cruz, pero resucitó y luego ascendió a los cielos para dejar una promesa real de la redención eterna. Vino, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la salvación de ustedes. Y esto fue lo que el fariseo no pudo entender, que Jesús era su salvación. Que Jesús no era el maestro, que Él no tenía que buscar a Jesús como un maestro para que compartamos ideas. Déjame escuchar qué tú tienes, déjame escuchar qué tú dices. Él no tenía que buscar a Jesús como un profeta. Él tenía que buscar a Jesús como el Salvador, el que le podía perdonar sus pecados. Ese fue su gran error. En eso fue que Él falló. Y en eso es lo que muchos están fallando hoy en día. No estamos viendo a Jesús, a esto que Él se llama salvación. Como dijo el viejo Simeón, la salvación ha llegado para Israel y para todas las naciones. Jesús llegó, Jesús vino para salvarnos, para librarnos, para que nosotros no sufriéramos el castigo eterno que Dios ya había determinado encima de nosotros por nuestros pecados. Esta parábola enseña, hermanos, quiénes son los que están en el reino de los cielos. Esta parábola nos dice cuál es la actitud de aquellos que pertenecen, que han sido perdonados y pertenecen a este reino celestial. Nosotros, aquellos que ya hemos recibido de Dios, aquellos que ya hemos aceptado nuestra condición de pecadores, y hemos ido a los pies de Cristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio de Él. La Biblia nos dice que Él vino en Juan 10, 1 del 10 al 13, dice, vino al mismo mundo al que Él había creado. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Vino al mundo el que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron,
le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que no hemos cometido el error que cometió el fariseo, de ver a Jesús bajo estos prejuicios. La sociedad, como vimos, nos está enseñando qué es lo que Jesús tiene que ser. Y nos quiere y nos motiva a que lleguemos a esa decisión, a esa conclusión. Si alguno de ustedes todavía ve a Jesús como algo diferente a aquello que Jesús dice, y vuelvo y lo repito, Jesús es la salvación. Jesús es el Dios encarnado, quien en su misericordia, sabiendo que nosotros estábamos muertos en el pecado, que habíamos heredado el pecado de Adán y que por ende éramos merecedores de una muerte, del castigo, en su misma misericordia, en su misma gracia, decidió volverse hombre, encarnar como hombre aquí, venir a la tierra para enseñarnos cuál era nuestra condición. La enseñó. Desde que Él comenzó a enseñar, dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos de vuestros pecados. Pero vivió durante un ministerio de 3 años enseñando con palabras y enseñando con su vida. Murió, resucitó, ascendió con una promesa. ¿Dónde nos deja esto? ¿Cuál es la intención de esto? Mi amigo, si todavía no ves a Jesús como tu Salvador, ubícate en la misma condición del fariseo. Ubícate en la misma condición del deudor que se le perdonó, que entendió que se le había perdonado poco y no agradeció, no dio gracia, no recibió, no demostró su gratitud. Si cometes el error del fariseo, si te quedas en el error del fariseo, si te dejas llevar por la corriente de hoy en día, de que Jesús es un gran maestro y ya, un gran profeta y ya, o que Jesús es el amoroso, el buen Dios que solamente está ahí para que tú vayas y le pidas y Él te da. No es solamente tu proveedor, Él provee. Pero la principal intención de Dios es salvarte de tus pecados, librarte de la muerte eterna, librarte del castigo que ya Dios ha puesto sobre ti, pero que ese mismo Dios está dispuesto a quitar si tú confiesas tus pecados y aceptas el perdón de Jesús. Reconoce tus pecados, reconoce tu condición de pecador, pídele perdón a Dios, quita el prejuicio de lo que es Jesús y acéptalo como lo que Él es, la salvación, tu libertador. Jesús no es otra cosa, hermano, mi amigo, que eso. Él es el Dios y Él vino a salvarte. Él es el creador, controlador del universo, pero en esta condición de hijo, Él es tu salvador. Reconoce tu pecado, acéptalo y recibirás el perdón. Y luego la próxima semana es que veremos cómo actuó la mujer que recibió el perdón, cómo agradeció. Y ese es el llamado al no creyente, a evitar la actitud del fariseo. No seas maleducado con Jesús, por así decirlo. Permite que Él llegue a tu casa, que entre a tu vida, recíbelo con besos, con lágrimas de arrepentimiento y recibe su perdón. Le dijo al final, en el verso 50, a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Tu convicción de pecador, reconocer que eres pecador, la fe que pones en que Cristo te puede salvar, te salvará del pecado. A los creyentes nos queda el llamado de que vimos las acciones del fariseo, la acción de Cristo de ir a un lugar que es hostil, que era hostil para él, un lugar donde él sabía que quien lo había invitado tenía un prejuicio equivocado de él, que aquellos que se iban a reunir tenían una actitud negativa contraria a él, que no eran sus discípulos, no lo amaban, no lo querían, no lo respetaban, posiblemente lo despreciaban, lo odiaban, querían hacerle daño. Los fariseos, no todos, pero en la mayoría de los fariseos, según los relatos bíblicos que vemos, buscaban hacerle daño a Jesús. Y a pesar de eso, Jesús va a esa casa, porque Jesús
tenía que ser fiel al ministerio que el Padre le había encomendado. Su ministerio él no lo iba a poner en cuestionamiento, no iba a dejar de hacerlo por miedo a aquellos que se oponían a su ministerio. Él no iba a cambiar. Él sabía y estaba seguro que en cualquier lugar, por más hostil que fuera ese lugar, por más difícil, por más peligro que representara para él, en ese lugar hostil, Dios iba a salvar, Dios puede perdonar y Dios va a salvar. Entonces nosotros aprendamos de Jesús, tenemos un ministerio encomendado por Dios, por el mismo Jesús, id y predicar. Y antes de hacer ese mandato, Él nos confirmó, toda autoridad yo la tengo, por eso lo mando. Que vayan y prediquen, no importa el lugar, van a haber lugares muy buenos, muy cómodos, muy frescos, muy amables, donde podremos realizar esa encomienda, pero habrán otros que serán muy incómodos, muy difíciles, muy hostiles, que llegarán hasta el punto de llegaremos al punto de poner en riesgo nuestra propia existencia, nuestra propia integridad física, pero esto no debe acobardarnos. Miramos el ejemplo de Jesús, lugares hostiles, voy, porque ahí Dios salva. Miramos el ejemplo de los apóstoles. Lo amenazaron con que no predicaran, que no enseñaran más sobre Jesús. No le importó. Fueron a lugares, el apóstol Pablo que fue apedreado, golpeado en un lugar, se fue, pero regresó. Porque no importa. El amor por los creyentes, nuestra devoción por Dios, nuestra intención de glorificar al Padre debe ser más grande que cualquier peligro que tengamos que enfrentar. No nos acobardemos, prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra de Dios en todo tiempo, llevemos la salvación, llevemos a Jesús a todos los lugares. Que Dios les bendiga, mis hermanos.